La clase de hoy va a tratar, vamos a hablar sobre eso. ¿Qué cosa es eso? Hipopótamo. ¿Qué cosa es? Es un hipopótamo, ¿cierto? Ya, y la palabra hipopótamo, ¿con qué lo podrían relacionar ustedes que tenga que ver con una investigación? Con la hipótesis. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a hablar sobre la hipótesis. Por acá. Para motivar. Entonces, la idea de la clase es que se aprenda, o que ustedes aprendan, digamos, qué cosa es una hipótesis. ¿Sí? Traten de prestar atención porque es una clase un poco compleja, ¿sí? Hay varios temas que hay que ir viendo poco a poco, ¿sí? Vamos a tratar de recordar lo que yo ya les he enseñado antes sobre la hipótesis. Si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que las investigaciones tienen más o menos partes, ¿cierto? ¿Cómo comienza una investigación? ¿Cómo inicia una investigación? ¿Ya? Habíamos dicho que una investigación tiene primero, ¿se acuerdan de esta imagen? Un interrogante. Una interrogante, ¿cierto? Porque está un poquito mal dibujado, pero... Está al revés también, pero digamos... Se le entiende. Están nerviosos. Ahí está. Con una incógnita. Muy bien. Eso es la pregunta de... Todavía no. Investigación. Muy bien. Y la pregunta de investigación, para poder responderla, ¿qué cosa es lo que se va a elaborar? Una hipótesis. Primero, digamos, una posible respuesta, que hayamos dicho que era como una especie de idea, o sea, era una posible respuesta, pero como que no estaba completa, porque todavía se tenía que probar, ¿cierto? Era como una idea, pero a la mitad. ¿Cómo se llama esta posible respuesta a la pregunta? Hipótesis. Hipótesis. Estamos recordando qué cosa ya habíamos visto. Y esta hipótesis, para probarla, ¿qué se tenía que aplicar? Algunos pasos, métodos, técnicas, procedimientos, ¿no? Y aquí habíamos dibujado a este monigote, ¿no? Una persona que está ahí caminando. Pasos, ¿no? Pasos, métodos, técnicas, es una forma simple de explicarlo. Y luego de aplicar estos pasos, ¿qué se va a lograr con esa hipótesis? Probar hipótesis. Probar o negar la hipótesis, ¿eh? No necesariamente se va a probar, ¿ya? Y este procedimiento de probar o de negar, o sea, de negar o de probar, ¿cómo se llama? Verificar. ¿Verificar qué cosa? La hipótesis. Claro, la verificación de la hipótesis o la comprobación de la hipótesis o la contrastación de la hipótesis, lo puedes decir de distintas formas, ¿no? Comprobación o contrastación o corroboración de hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de este tema, cierto? ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a detenernos en esta parte, en la hipótesis, y la vamos a explicar de manera un poco más profunda. Porque esto, como les había dicho en la primera clase, es una explicación sencilla. Ahora nos vamos a detener aquí y vamos a ver todas las partes que tiene la hipótesis. ¿Está bien? Bien, vamos a usar esta parte de aquí. ¿Qué creen ustedes que es una hipótesis? Hemos dicho que es una posible respuesta. ¿Qué dirían ustedes que es una hipótesis? ¿Cómo la podrían definir? Una respuesta sin comprobar. Bien, una respuesta sin comprobar, ¿a partir de qué cosa? De una pregunta de investigación, ¿sí? De una duda, ¿sí? ¿Está bien? Ya. ¿Por qué creen ustedes que las hipótesis son importantes para la ciencia o para la investigación? Dan una idea. Dan una idea ¿Dan una idea de qué? de cómo poder solucionar. De cómo poder solucionar una pregunta, una duda o un problema. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y cuando las hipótesis se han confirmado, ¿en qué se convertirán? Respuestas, conclusiones.
¿Alguien tiene una idea de cómo se llama el conjunto de hipótesis que ya está comprobada? Teorías. Muy bien. Esa es la diferencia entre hipótesis y teorías. ¿Ya? Vamos a colocar acá importancia de las hipótesis. Importancia de las hipótesis. Ustedes imaginen lo siguiente, que las hipótesis se pueden negar o se pueden confirmar. Vamos a poner una imagen un poco, digamos, divertida de eso para que se entienda. Imagínense que cuando se comprueba una hipótesis, esto es como un igualito, cuando se comprueba una hipótesis es porque está viva la hipótesis, y cuando se niega la hipótesis es como si se le ha matado, está muerta la hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces vas a tener algunos cadáveres de hipótesis por aquí tirados, porque no se pudieron comprobar y son hipótesis que están muertas. Disculpen mis calidades gráficas, pero... No, pero usted es el profe de arte. Y ahí tienes varias hipótesis que están muertas, ¿no? ¿Por qué están muertas? No puedo comprobar. Porque no se han comprobado, o sea, están refutadas, están negadas. O sea, lo que se ha comprobado es que no son ciertas esas hipótesis. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de cómo sobrevivir al ataque de un tiburón en las primeras clases? Ya, ¿y qué hipótesis se refutaron en esa ocasión? Nada muy rápido para salvarte del tiburón. Esa es una hipótesis que está refutada. No te vas a salvar rápido. No te vas a salvar si es que nadas muy rápido. El tiburón igual te va a comer. ¿Entiendes? Esa es una hipótesis que está muerta, que está refutada, que ya no tiene, digamos, que ya no tiene vida a nivel científico. ¿Se entiende? Pero hay otras hipótesis que no están muertas, sino que están vivas, están ahí alegres, saltando. Bueno, ahí está, más o menos. Y estas hipótesis vivas van a ser hipótesis comprobadas o confirmadas. ¿Por qué están vivas? Porque se han confirmado, porque se ha demostrado que sí, digamos, responden a las preguntas o a los problemas de investigación. Y estas dos en conjunto, tanto las hipótesis refutadas como las hipótesis confirmadas, vamos a poner el título por otro lado, juntas ambas van a formar las bases de una especie de castillo o una especie de, digamos, esto como que fueran columnas, ¿ya? Y aquí arriba hay un edificio. ¿Cuál es el nombre de este edificio? Según ustedes. No, la investigación se hace para justamente tener todo esto. No. Lo que ustedes dijeron, eso va a ser una teoría. La teoría es un conjunto de... Entonces, ¿de qué cosa? De hipótesis, tanto las que se han confirmado como las que se han negado. Aquí podría servir un ejemplo, una frase que decía Tomás Alva Edison, ¿no? Él decía que, por ejemplo, le preguntaron ¿cuántos intentos tuvo que hacer para poder, digamos, desarrollar la bombilla de luz, ¿no? Y él dijo, tuve que hacer como 1000 intentos para poder desarrollar, o sea, 1000 intentos erróneos para lograr llegar al intento correcto y saber cómo hacer la bombilla de luz. Entonces le respondieron, entonces fueron 1000 intentos perdidos, o sea, 1000 fracasos, ¿no? Y un solo acierto. Y él dijo, no fueron 1000 fracasos, sino que fueron 1000 formas en que yo sabía cómo no se tenía que hacer. ¿Se entiende? O sea, no es simplemente retórica, es importante, porque saber qué cosa es lo que no funciona forma parte de la teoría. ¿Sí? Eso es importante. Por eso cuando ustedes hagan su tesis, por ejemplo, o cuando hagan algún trabajo de investigación en tercer o cuarto año, y si es que ustedes tienen una hipótesis y se refuta, es decir, se dan cuenta que no era cierta la posible respuesta que ustedes habían elaborado, no tienen por qué sentirse mal, eso es parte de la ciencia también. ¿Está bien? Bueno. Pero dentro de las ciencias, ¿hay una sola teoría? ¿Hay solo una teoría? A veces hay grupos de teorías. Para poder más o menos ejemplificarlo,
es como que, digamos, todas estas hipótesis refutadas sean las hipótesis A, del grupo A, las hipótesis vivas también sean del grupo A, y la teoría sería la teoría A. ¿Por qué la teoría A? Porque tiene un conjunto de hipótesis que, digamos, son de esa característica, que, digamos, tienen que tienen, digamos, una explicación determinada. Pero también pueden haber otras hipótesis, otro grupo de hipótesis, que en conjunto fundamenten otra teoría, que podría ser la teoría B, ¿no? Dices aquí, vamos a poner ya un menos, ¿ya? Vamos a poner aquí, un par por aquí, ¿no? Y tienes aquí, es una teoría más pequeña, pero también es una teoría alternativa, que es la teoría B. ¿Por qué la teoría B? Porque tiene unas explicaciones distintas de cómo por ejemplo, para ponernos un ejemplo, ¿ya? Ustedes saben qué cosa es la selección natural, ¿cierto? ¿Qué cosa es la selección natural? La teoría de la evolución, Charles Darwin. ¿Qué cosa es? Ya, ¿y más o menos en qué consiste esa teoría? Más o menos de la supervivencia de, digamos, la especie o del tipo, digamos, que está más apto para la supervivencia. Eso quiere decir, si tienes dos iguanas, digamos, una iguana, que es la que, digamos, para simplificárselos, ¿no? Digamos, la iguana que, digamos, se adapta mejor a su medio ambiente es la que sobrevive, la que transmite sus genes a las siguientes generaciones, y la iguana que, digamos, no se puede adaptar tan adecuadamente a su ambiente, muere y desaparece. Más o menos esa es la teoría de Darwin, la teoría evolutiva de Darwin. Pero hay otro señor, no sé si ustedes se acuerdan, por clases de biología, que se llamaba Lamarck, que tiene otra teoría alternativa, que decía que tú tienes las dos iguanas, pero, digamos, depende qué es lo que el medio te exige que hagas más. Por ejemplo, imagínate que para estas iguanas, para poder sobrevivir a su medio ambiente, tienen que, digamos, cambiar muchas veces su color. Muchas veces su color. Entonces, la especie en su conjunto, por presión del medio, va a tener que hacer ese cambio evolutivo. Si, por ejemplo, estas iguanas viven en un entorno donde no hay tantos depredadores, de repente no van a tener que cambiar tanto su color. Y van a evolucionar a un tipo, o sea, van a evolucionar esa característica. ¿Se entiende? Entonces, según Lamarck, que sería, digamos, la teoría B, la evolución se produce porque el medio exige que toda la especie, digamos, desarrolle ciertas características. Y poco a poco la especie va desarrollando esas características. Pero según Darwin, no. Según Darwin no es que de poco a poco la especie, no. Según la Darwin, hay determinados individuos que se adaptan y se reproducen y otros individuos que no. Y los que no se reproducen, los que no se adaptan, no se reproducen y mueren. Y desaparece esa línea evolutiva. Y los que se han adaptado sí se reproducen y pues la especie cambia en base a los genes de esos individuos. ¿Se entiende? Un ejemplo que se podría dar es el caso, por ejemplo, de los animales, los perros, por ejemplo. ¿Cómo se seleccionaban los perros? Se seleccionaba a los lobos, por ejemplo, que eran más dóciles, los que, digamos, mejor se adaptaban a la vida como humanos, y, digamos, las crías de esos lobos se, digamos, utilizaban para, bueno, para que se siguieran reproduciendo, ¿no? Y los que, digamos, eran de comportamiento más agresivo, ya no los hacían reproducirse, porque obviamente tenían una conducta más agresiva. Entonces, esas crías de esos lobos que eran más agresivos, desaparecieron, y tenemos ahora, digamos, los perros que tenemos ahora, que pueden vivir con el hombre y todo lo demás, ¿no? Con los seres humanos, y incluso pueden arriesgar su vida por sus amos y todo lo demás. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora vamos a ir a una parte más, que es cuáles son las partes de una hipótesis. Porque acá simplemente les he explicado cuál es la importancia de la hipótesis, ahora vamos a ver las partes. Esa sería como que la importancia de las hipótesis. Entonces, una hipótesis, ¿para qué es importante? ¿Para qué es importante una hipótesis? Para comprobar una teoría. Sí, no solo para comprobarla, sino para construirla. De hecho, la teoría se construye en base a las hipótesis. Y cada vez que tú descubres o pruebas más hipótesis relacionadas a tu teoría, se va a seguir confirmando y se va a volver más sólida. Es como que se vuelve un edificio más grande, algo así. ¿Se entiende?
¿Alguien más que podría decirme para qué, digamos, sirve una hipótesis? ¿Cuál es la importancia de tener una hipótesis? Sería como la base de los pasos que vamos a usar. Según respecto a mi hipótesis, voy a revisar los pasos. Exacto. O sea, gracias a las hipótesis de otros, luego, digamos, para yo hacer investigación, voy a basarme en la teoría que se ha creado en base a las hipótesis de otras personas. ¿Sí? Esa sería otra forma de verlo. Todos los trabajos que ustedes van a hacer, se van a hacer en base a trabajos que se han hecho antes. ¿Sí? Vamos a ver ahora las partes de la hipótesis. Partes de una hipótesis. No es... Hay varios tipos de hipótesis. Voy a colocar una que creo que es la más fácil de entender, ¿ya? Que son las hipótesis de tipo causal, ¿ya? Muy simple, o debería ser muy simple. Tú tienes aquí una parte. Aquí tienes una relación que vamos a indicarla con una flecha, y acá tienes otra parte. ¿Sí? Vamos a colocar aquí algún ejemplo. Vamos a colocar aquí, no sé, vamos a colocar este ejemplo: consumo de drogas. El consumo de drogas, que es una de las partes de la hipótesis, todavía no les estoy diciendo cuál, ¿qué cosa podría producir en una persona? Adicción, ¿qué tipo de efectos? Muerte, ¿sí? Vamos a colocar uno de los efectos, ¿ya? O sea, directo, o sea, porque la muerte es algo que va a pasar después de que se ha generado una serie de daños. Vamos a hablar solo de uno de los daños. Daños neurológicos. ¿Está bien? O daños en el cerebro, ¿está bien? ¿Se entiende? O daños cerebrales se usan. Daños no, neurológicos, ¿está bien? Neurológico quiere decir en el cerebro, ¿no? ¿Hasta aquí está bien? ¿Sí? ¿Qué dirían que es esta parte de la hipótesis? ¿Cómo la podrían llamar a esta parte y cómo podrían llamar a esta otra parte? Causas y consecuencias. ¿Cuál sería la causa? El consumo de drogas y las consecuencias de la misma droga. ¿De qué otra forma lo podrían llamar? Causa-efecto, la relación de causa-efecto. La relación de causa-efecto. ¿Y alguien sabe el término técnico dentro de una hipótesis? ¿Cómo se llama cada una de estas partes de manera técnica? Analogía. Yo lo conocí así. No. Ustedes lo relacionan por razonamiento verbal. Sí, ya me acuerdo cómo lo enseñaban el razonamiento verbal. Claro, porque acá viendo como... Sí, ya me acordé cómo lo... Ya. Sí, no va por ahí. En ecuaciones, cuando ustedes llevan ecuaciones, porque creo que todos llevan matemática, ¿cómo se le llama a un término que puede ir cambiando? Variable. Entonces, esto va a ser una variable y la otra también va a ser otra variable. ¿Por qué? Porque puede ir cambiando. El nivel de consumo de drogas puede cambiar, igual que el nivel de daños neurológicos. Entonces, van a ser dos variables. Pero yo les pregunto, ¿cuál de estas variables depende de la otra? Hay una que depende de la otra. Si ustedes están diciendo que hay una relación de causa-efecto o de causa-consecuencia, ¿cuál es la que depende de la otra? O sea, la consecuencia o el efecto depende de quién? De la causa. De la causa. Entonces, esta, que es la variable que está dependiendo de esta otra, ¿cómo se le puede llamar? Variable dependiente. Muy bien, esta es la variable dependiente. Y esta, que no depende de esta de aquí, ¿cómo se le llama? Independiente. ¿Se entiende? También podría darse el caso, o sea, cuidado con eso, de que esta que es una variable independiente sea la variable dependiente de otra. ¿Sí? Podría ser. Pero ahorita estamos analizando solo estas dos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la relación que hay entre esta variable independiente y esta variable dependiente, ¿de qué tipo es? ¿Es directa o es inversa? Matemáticas, ¿cómo vamos matemáticas? Varios, ustedes son ingenieros, pero... Ingenieros. Ya, ¿qué relación hay? ¿Se acuerdan que hay dos tipos de relaciones? Hay relaciones directas y hay relaciones inversas. Esta es una relación directa, ¿por qué?
Muy bien. A mayor consumo de drogas, mayor daño neurológico. A menor consumo de drogas, menor daño neurológico. Entonces es una relación directa, ¿no? Más aquí también. Si es que hay menos aquí, hay menos allá. Muy bien, solo para terminar esta parte, vamos a colocar un ejemplo, ya que ustedes elaboren. Si quieren, seguimos con el consumo de drogas, ¿de acuerdo? Vamos a colocar aquí el consumo de drogas. Esto sería... ¿Qué tipo de variable es esta? Independiente. ¿Qué variable es? Independiente. Independiente. Variable independiente. ¿Qué variable dependiente podrían ustedes proponer para que la relación ya no sea directa, sino que sea una relación inversa? La de aquí era relación directa. Relación social. Más, menos, menos. ¿Qué, digamos, variable podrían proponer dependiente para que la relación sea inversa? El estado de salud. Estado de salud. ¿Están de acuerdo? La muerte podrá ser una variable dependiente, en este caso, de relación inversa. No puede ser más muerte menos variable. Claro, y no sería la muerte, sería en todo caso la probabilidad de muerte, en todo caso la mortalidad, ¿no? Porque la muerte, como dicen por aquí, no puede ser más muerte o menos muerte, pero la mortalidad sí, No es para que se rían, la mortalidad sí, es cuestión de ir aprendiendo mientras vamos interviniendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál podría ser la opción de variable dependiente para que sea una relación inversa? El estado de salud. El estado de sanidad. ¿Está bien? Estado de salud, o también podría ser la esperanza de vida, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Por qué debería estar acá este estado de salud? ¿Por qué? Mientras menos, ¿Se entiende? Mientras más consumo de drogas, menos. menos estado de salud, si se quiere. Y entre menos consumo de drogas, un mayor o un mejor estado de salud. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno, básicamente esa es la clase, o sea, he tratado, como les digo, de simplificar. No es un tema sencillo, es un tema bastante complejo. Hay otro tipo de variables, pero no creo que sea necesario que las aprendan ahora, además es un poco más complejo. O sea, digamos, ponernos a hablar de las variables intervinientes, ¿no? De, digamos, las relaciones que pueden existir entre variables, las regresiones logísticas. Es complicarlos demasiado para este momento. Aunque sepan esto, va bien. ¿Sí? Una cosa más. Entonces, por ejemplo, si ustedes escuchan en los noticieros, no sé si alguna vez han escuchado en el noticiero, la policía tiene la hipótesis o la policía tiene una teoría de que el asesino hizo tal cosa. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí o no? La policía tiene una teoría, ¿no? Que es, digamos, que el sospechoso hizo tal cosa. ¿Nunca han escuchado eso? Sí, Cuando está desaparecido. ¿Eso será una teoría en el sentido científico? ¿Se entiende? No. ¿De acuerdo? Eso es lo último que les quiero explicar. Por ejemplo, si yo digo, no sé, mi perrito está llorando, o sea, tengo una mascota y está llorando, está ahí, no sé, aullando ahí, y digamos, me pregunta, no sé, mi hermana me pregunta, oye, ¿por qué, digamos, Fido, no sé, ¿por qué Fido está, digamos, llorando? Y yo le digo, mira, tengo la hipótesis de que tiene hambre. ¿Ya? Es una suposición. ¿Ya? Lo que les quiero explicar es lo siguiente, que en el lenguaje común la gente puede utilizar hipótesis y teoría de manera como que más libre, más digamos, inexacta, más imprecisa. Pero eso no es una hipótesis. Una hipótesis, ¿qué tiene que tener? Variable independiente e independiente. Y tiene que haber una relación clara entre ellas. ¿Ah? No es que digamos, puedes tú colocar aquí consumo de drogas y, no sé, digamos, color de ropa, no sé. Tiene que haber una relación entre ellas, una relación más o menos clara. Aquí la relación es clara. A mayor consumo, mayor daño neurológico. A mayor consumo, peor estado de salud. ¿Se entiende? Igual es en el caso de teoría.
¿Sí? No sé si ustedes han escuchado de repente en internet, salen bastante esto de las teorías de conspiración. ¿Han escuchado eso? Clásico. ¿Sí? ¿Y qué teorías de conspiración han escuchado de repente? Los Illuminati, ¿qué más? Los masones. Los masones. Bueno, yo no entiendo muy bien si son distintos o son lo mismo, porque siempre salen que los Illuminati y los masones, ¿no? Yo no sé si son distintos. Y se supone que los reptilianos son iguales, o ya no sé muy bien cómo funciona, pero lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Nada de eso, y ahí está mi cuestión de un número más oso. A ver, La Tierra es plana también. la Tierra plana y todo lo demás. La Tierra planista, la Tierra es plana. ¿Todo eso son teorías científicas? ¿Son teorías científicas? La Tierra es plana. No, porque no tienen hipótesis tampoco científicas. Esa es una forma también de detectar la diferencia entre la ciencia y lo que no es ciencia. Porque, por ejemplo, en YouTube, si ustedes buscan, por ejemplo, los terraplanistas o cosas así, o sea, estas teorías, digamos, se proclaman como científicas. No dicen, no, nosotros somos científicos, pero cuando tú le planteas que, digamos, bueno, desagrégame cuáles variables estás utilizando, o sea, no tienen ninguna variable, simplemente parten de suposiciones. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿Podemos terminar la transmisión allí? Por favor, la pasas por...